Todas esas iniciativas autónomas desde los sectores populares, desde el movimiento popular que se habían desarrollado, comenzaron a ser compactados y encapsulados a través de esta ley de los consejos comunales en una nueva figura que son los consejos comunales, que luego pasan a ser anexados al Poder Ejecutivo Nacional. Y de esa manera, pues el Poder Ejecutivo Nacional pasa a controlar de ahora en adelante todos estos movimientos populares, todas estas organizaciones populares, y desfigura lo que había sido esa autonomía de esas organizaciones populares, y es una de las expresiones también que va dando cuenta de que el proyecto de Chávez va derivando y va fortaleciéndose como un proyecto autoritario, y bueno, desde esa perspectiva entonces nosotros comenzamos a tomar, particularmente yo comienzo a tomar distancia, comienzo a asumir la crítica contra ese proceso, y ya finalmente pues desde el año 2008 pues yo rompo definitivamente con este proyecto chavista, que a mi juicio pues, es un proyecto que se configura como un proyecto autoritario, y que luego con Maduro pues, se profundiza ese autoritarismo. Esas bases, digamos, ese autoritarismo que nosotros encontramos ahora en el gobierno de Maduro encuentra sus bases, encuentra, digamos, su punto de partida precisamente con Chávez. Maduro encuentra la mesa servida de una serie de políticas autoritarias que luego, pues, por supuesto, se fortalecen y derivan en lo que hoy vemos que es un sistema político totalmente autoritario, ajeno a la democracia, que además ha deteriorado el tejido, ha roto con el tejido social, y ha destruido prácticamente la sociedad y el Estado venezolano. Millán Campos, venezolana de Caracas. ¿Por qué apoyé el proceso bolivariano? Bueno, yo lo apoyé como la mayoría de los venezolanos que querían un cambio y que venían haciéndole críticas al modelo político de la Cuarta República, modelo que ya estaba agotado y que obviamente sale un outsider, como dicen, en ese caso era Chávez. Chávez se conecta con la gente, hace un planteamiento de cambio, sobre todo un cambio constitucional, un cambio que buscaba inclusión, justicia social, pagar la deuda social acumulada y la construcción de una democracia participativa y protagónica. Eso fue lo que nos enganchó y nos enamoró del proceso bolivariano en sus inicios. Comenzamos a trabajar, tuvimos algunos roles, algunas responsabilidades dentro del gobierno, pero también así progresivamente comenzamos a ver, en mi caso, cómo iban generándose ciertas desviaciones. Al principio no es nada sencillo, porque es como que uno empieza a hacerse preguntas, ¿no? Y claro, un país profundamente polarizado, esas preguntas que uno empieza a hacerse y a dudar de algunas cosas, también la polarización contribuye a evitar la crítica o cuidar ciertas críticas, hasta que efectivamente después de un cierto tiempo, yo salí del gobierno en el año 2006, finales del 2006, fui una de las pocos ministros o gente que estuvo con cargos de responsabilidad que denunció la corrupción, y no solamente la denunció, sino que la documentó y la entregó en fiscalía. Entonces uno empieza a ver que hay cosas que no marchan bien, hay cosas que no están bien, y empieza uno a hacerse preguntas hasta que hay un proceso de desviación profunda, donde ya uno no puede, finalmente uno tiene que decir, no, esto definitivamente no es lo que quiero para el país, esto no es lo que yo aspiraba. Aquí hay un proceso de desviación, pero también de pérdida de lo que eran los principios, los valores y los planteamientos que inicialmente se hacían. Juan Luis Sosa. Bueno, yo apoyé al presidente Chávez porque vi en el presidente Chávez una esperanza en un momento donde Venezuela vivía una crisis institucional muy grande, donde había una gran crisis económica, donde había una ruptura, yo creo que hay tres grandes rupturas: una institucional, una política entre la clase política y la gente, y una económica. El tema de la corrupción atravesaba y no había esperanza para la gente.
Y bueno, evidentemente la propuesta de Hugo Chávez en su momento representó la esperanza para la mayoría de la gente que se sentía excluida, no tomada en cuenta, y bueno, por eso decidí apoyar al presidente Chávez. Luego, creo que, bueno, pues me fui dando cuenta que, bueno, evidentemente, con una gran responsabilidad de toda la élite política, no solamente la élite política del chavismo que estaba en el gobierno, sino también de la oposición, entramos en un proceso de polarización, donde los extremos tomaron el control de la política venezolana. Y era imposible para las posturas moderadas, o lo fue por un momento, por un tiempo, pensar en el país. Y esa dinámica pues creo que fue perjudicial, y el gobierno el sector extremista del gobierno, los radicales, estuvieron dispuestos a llegar cada vez más lejos. Las líneas rojas se fueron haciendo cada vez más, se fueron extendiendo más, la liga del sistema constitucional se fue estirando más hasta que se rompió. Y creo que ya con el propio presidente Chávez vivimos una etapa, bueno, donde se justificaron muchas cosas, entramos en un proceso de corrupción sistémica, donde las prioridades eran otras, no la gente, y dejó de dársele prioridad a la gente. Y luego, evidentemente, creo que en este momento nos encontramos, a partir del 2016, entramos en un proceso de una deriva autoritaria completamente, algo que ya evidentemente no podía, se alejaba de cualquier principio progresista, de izquierda, y hoy día pues no votaría por creo que si uno analiza, si hace uno hace un balance en las dimensiones sociales que uno quiera, en lo económico, en lo político, estamos igual o peor que hace 25 años. Entonces yo